¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Seguimos en otro Diálogos con el Mundo, con el apoyo por supuesto de nuestro aliado estratégico OPA Noticias, con el Centro de Estudios Internacionales, con la Oficina de Prensa de la Universidad Surcolombiana, con la emisora Radio Universidad Surcolombiana que realiza esta transmisión precisamente para tocar temas de interés nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que ha llamado mucho la atención, la comparación que haremos de la reforma laboral del actual presidente Petro y todo su equipo de trabajo versus la reforma laboral del presidente Milei. Obviamente estamos hablando de polos extremos, de situaciones de garantías de derechos fundamentales, de progresividad de derechos, de unos debates muy interesantes y muy sensibles, sobre todo ahora que estamos precisamente en proceso de elecciones en Colombia. ¿Qué modelo querrá elegir? Incluso hay candidatos de la presidencia de la República Colombiana que están diciendo que quieren ser como el presidente Javier Milei. Entonces, queremos presentar este debate y ese análisis precisamente desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana para que los colombianos puedan analizar las ventajas que cada una de estas reformas tiene. Y obviamente esto lo vamos a hacer de la mano de expertos. Les hablo del profesor Gabriel Realpe, un profesor experto en derecho laboral y por supuesto también en este momento estamos con el profesor Carlos que nos acompaña directamente desde Argentina y quien pues le vamos a hacer una presentación a partir de mi compañera la profesora María del Pilar Osorio. María del Pilar, te escuchamos para que haga la respectiva presentación de nuestros invitados especiales. Claro que sí, Alfredo. Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos por el Mundo. Como lo mencionaba el doctor Alfredo, hoy vamos a hacer un análisis de las reformas laborales entre Colombia y Argentina, que es observar un experimento económico diametralmente opuesto. Y para ello contamos esta tarde con la presencia y el acompañamiento del doctor Gabriel Orlando Realpe, abogado de nuestra Universidad Surcolombiana, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Público, también de esta casa de estudios, docente del programa de Derecho, actualmente jefe del área de Derecho Laboral, abogado asesor y litigante con más de 20 años de experiencia. Doctor Gabriel Realpe, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, profesor Alfredo, profesora Pilar. Gracias a los espacios y patrocinadores de tan importantes espacios de discusión académica y particularmente la posibilidad de comparar no solamente lo que usualmente uno estudia, que es nuestro derecho interno, sino la posibilidad de compararlo con otras experiencias fuera del país. Así es. Y precisamente para ese propósito nos acompaña esta tarde el doctor Carlos Gabriel González, desde la Argentina, abogado de la Universidad Siglo XXI, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad de Vigo en España y la Fundación Universitas, especialista en Abogacía del Estado, especialista en Resolución de Conflictos y Mediación Organizacional de la Universidad Europea del Atlántico, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Este programa es producto de la alianza entre la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco del programa de internacionalización. Bienvenido, profesor Carlos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto estar hoy con ustedes. Gracias Pilar, gracias Alfredo, gracias Gabriel. Y como decía el profesor Gabriel, bueno, vamos a tratar de hoy de charlar un ratito sobre estas dos reformas contrapuestas, si se quieren, polos opuestos. Así que va a ser un gusto estar aquí nuevamente, como les digo. Gracias y otra vez desde nuestra universidad, también en este marco de este programa de internacionalización, también llevarle el saludo de las autoridades. Muchas gracias, doctor Carlos, y por supuesto muchas gracias también a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pues no siendo más, entramos inmediatamente en materia. Doctor Alfredo. Muchas gracias, Pilar. El gobierno del presidente Petro presenta una reforma laboral que ha sido pues bastante polémica,
ha tenido, pues por supuesto, unos detractores. La reforma laboral ha sido demandada, pero está vigente. Ya fue, digamos, aprobada por el Congreso y trae un sinnúmero de novedades que vale la pena analizar. Para ello, como habíamos dicho, pues traímos como invitado al profesor Gabriel Lealpe, que es experto precisamente en derecho laboral y que conoce este tipo de reformas tan especiales. Profesor Gabriel, nos gustaría que nos haga como una presentación pues de ese contexto de la reforma, de los puntos claves y de todas las novedades que presenta. Gracias, profesor Alfredo. Bueno, en primera medida, digamos, para dar un contexto de fuente frente al ejercicio del derecho del trabajo, pues efectivamente en nuestro país, nuestra norma superior, lo que llaman en Argentina la Constitución Nacional, me corrigen si estoy equivocado, pues establece que pues, el ejercicio del derecho del trabajo está regulado como un derecho fundamental, donde en la norma se establece un solo artículo para, digamos, describir ese derecho. En Colombia, el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, que tiene data de ser, digamos, publicada en el año de 1991, pues nos da la definición específica de cuál es el rol que pueden ejercer los seres humanos cuando van a ejercer un derecho fundamental que en normatividad internacional se conoce como un derecho humano, que es el derecho fundamental al trabajo. Estaba revisando brevemente lo de Argentina y lo establece en el artículo 14 de su Constitución Nacional, pero es más general y está junto con otros derechos. Ahora bien, ¿qué es lo que se establece en Colombia como derecho fundamental? Los seres humanos en nuestro contexto económico, que básicamente es un contexto económico basado en un sistema capitalista, establece que los seres humanos pueden ejercer derecho al trabajo y que el Estado tendrá la obligación de garantizar la protección en todas sus modalidades. Eso dice el 25 desde el punto de vista constitucional. El artículo 26 de esta norma le dice al trabajador o a la persona que decide ejercer su derecho fundamental, pues porque no es una obligación claramente, pues establece que los seres humanos en Colombia, indistintamente de cuál sea su nacionalidad, pueden ejercer su derecho al trabajo por dos vías, la vía de la profesión o la vía de los oficios. ¿Cuál es el camino más arduo? Las profesiones, porque el Estado tiene una injerencia directa en el control de las profesiones, ya sea que uno logre estudiar en instituciones de educación superior, públicas o privadas. Entonces están esas dos vías. Por otro lado están los oficios, que pues obviamente no requieren ningún tipo obligatorio de formación, como si lo exigen las profesiones. Luego en Colombia particularmente, compañeros, existe otro artículo supremamente importante y es el artículo 53 de esta misma Constitución, que establece que en Colombia, imagínense, la orden viene desde el 91, dice el Congreso, dice el artículo 53, expedirá el Estatuto del Trabajo. Pues hoy estamos a 26 de marzo del 2026 y en Colombia no se han tomado la molestia de expedir un Estatuto del Trabajo, o sea, una norma estatutaria que regule todas las manifestaciones de trabajo. Y eso es lo que genera en Colombia que tengamos una diversificación en el plano de las realidades y en el plano de la regulación, que tenemos en Colombia un trabajo que es formal, que es un trabajo que está regulado en sus distintas manifestaciones, y las otras grandes realidades que muchos desconocen, que es el trabajo informal, que es un trabajo lícito, porque claramente no atenta contra los bienes del Estado, pero es un trabajo que no está regulado, que está muy ceñido a estas situaciones de precarización. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, dentro del contexto de nuestra normatividad? Por favor, me limiten el tiempo si son tan amables, si me paso. ¿Qué ocurre? El asunto es que desde que tenemos esta Constitución donde la prerrogativa o lo principal ahora son los seres humanos, situación que no ocurría antes de la Constitución del 91, o sea, la del 86, pues es una carta de derechos, pero que en el tema del ejercicio del derecho al trabajo queda corta. ¿Por qué? Porque ante esa ausencia de esa rama del poder público que es el Congreso, de no expedir en debida forma un verdadero estatuto del trabajo, es lo que permite que en Colombia hayan millones de colombianos bajo precarización laboral, porque si ya de entrada millones de colombianos ya están precarizados con trabajo formal, pues imaginen qué pasa con la gente que no tiene la posibilidad de que su trabajo sea regulado. Entonces, en Colombia particularmente
ante esta ausencia del cumplimiento, pues tenemos lo que se considera en Colombia un trabajo formal, insisto, regulado por ley, distintas manifestaciones. Hay trabajadores subordinados, naturaleza privada, empleados públicos, trabajadores oficiales, nosotros, docentes vocacionales y catedráticos. Hay trabajadores en ausencia de subordinación, como las personas que son vinculadas a través de contratos de prestación de servicios, como las personas que vinculan a través de cooperativas de trabajo asociado, como las personas que vinculan a través de sindicatos de gremio, como las personas que ejercen trabajo independiente, como las personas que trabajan a través de outsourcing, corretaje y otras formas de trabajo, ¿sí? Recientemente, con la reforma presentada por el gobierno actual, el gobierno de, pues, el presidente Petro, pues lo que se ha tratado es, desde el legislativo, pues su iniciativa claramente, tratar de romper con esa falta del cumplimiento de ese mandato que se le entregó al Congreso de la República, y es que aquí en Colombia debería existir una norma estatutaria que regule todo tipo de trabajo. Si nosotros revisamos puntualmente, digamos, de lo que uno observa, es que por lo menos se intentó en esta reforma laboral al sector privado, claramente porque se reformó solamente el Código Sustantivo del Trabajo, es que por lo menos ahora se incluyen de forma regularizada o formal a los trabajadores de reparto de plataformas digitales. Y eso va plegado a otras situaciones. ¿Cuáles? Cuando usted logra, desde el punto de vista de la norma, que el Estado regule ciertas manifestaciones de trabajo, es más fácil hacer exigibles no solamente derechos laborales, o sea, los relacionados con el ejercicio del trabajo, como es el salario, las prestaciones sociales, como la cesantía, los intereses, la prima servina, las vacaciones, sino que también es importante que cuando usted regulariza, por lo menos aquí en Colombia, se garantiza que haya presencia de otro derecho que se materializa como garantía, que es la garantía de la seguridad social, y es que los trabajadores tengan la posibilidad no solamente de recibir los derechos laborales de ley, sino que también tengan la posibilidad de tener acceso a los sistemas de seguridad social que les permitirán proteger la vejez, la invalidez, la muerte, la enfermedad, los accidentes, con sus correlativas prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, ¿qué observamos? Claramente los gobiernos son dispares, ¿no? Tenemos un gobierno en Colombia, digamos, de tinte más social, de alguna forma también populista, y tenemos otro gobierno en Argentina, más populista de alguna forma según ciertas percepciones, que llegó con la idea de que los países crecen es recortando garantías y derechos sociales. Situaciones que ya están mostrando, por lo menos en Argentina, y me corregirá el profesor que ahora tome la palabra, los niveles de empobrecimiento de la población laboral están en niveles históricos. O sea, tenemos mucha gente que sigue trabajando en condiciones precarias, situación que en Colombia se ha tratado de corregir con la reforma laboral. Profesor Gabriel, para efectos pedagógicos, ¿podríamos hablar de esos puntos específicos que hoy hacen que la reforma laboral haya cambiado en cierta forma la situación de las condiciones laborales de los colombianos? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las reformas laborales hay que analizarlas desde dos contextos, ¿no? Hay que analizar el contexto o la visión de los trabajadores y representantes de los trabajadores, en este caso en Colombia los sindicatos, ¿sí? Pero también hay que analizar la visión de los empleadores y sus representantes. Pues en Colombia está la posibilidad de crear sindicatos de empleadores, pero eso es una figura que realmente no está regulada. Si usted se orienta, y adiciónele a esto la visión de la mala política que hacen ciertos representantes políticos, porque utilizan todas estas reformas para atacar o para ganar réditos y no se centran realmente en el objetivo primordial, y es realmente cuando en un gobierno como el nuestro, que trata de regularizar y de establecer mayores garantías laborales, eso realmente afecta a la productividad. Okay. Señor. Sí, digamos, para precisar un poco y con eso tú me ayudas a desarrollar cada uno de esos puntos. En ese momento la reforma laboral está proponiendo primero disminuir la jornada laboral, que es un tema importante, lo que usted bien había señalado en relación con el tema de la formalización
de las personas que trabajan con estas aplicaciones como Rappi, el hecho de ofrecer otro tipo de garantías que son muy importantes para la estabilidad, por ejemplo, que los estudiantes del SENA hoy reciban un salario mínimo, que son casi pues 800.000 personas que están allí vinculadas en el SENA formándose y que se formalizarían cuando vayan a realizar ese componente productivo. Me gustaría que habláramos de ese tipo de situaciones, pues adicional ahora con un tema del aumento del salario con un porcentaje pues muy importante. Sobre esos temas precisos, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene, lo que conoce, los debates que se han suscitado en relación con cada uno de esos puntos? Pues en primera medida, digamos, la reforma laboral, en mi criterio, busca fortalecer un principio del artículo 53, que es la estabilidad del empleo. ¿Qué tiene uno o qué perciben los trabajadores como estabilidad del empleo? Que yo conserve mi trabajo, ¿sí? Aquí en Colombia, en mi criterio es errado. La persona cree que si tiene un contrato a término indefinido, tiene la posibilidad de conservar su trabajo por siempre. Y eso no es cierto. ¿Qué se observa en esta reforma laboral? Que se están estableciendo unos límites muy precisos al uso de una figura contractual que es el contrato a término fijo. Básicamente, el contrato a término fijo es, yo le digo a usted cuándo inicia y los dos pactamos cuándo finaliza. Eso es un contrato a término fijo o un contrato de obra o labor contratada supeditada a una condición, ¿sí? ¿Qué estableció la reforma laboral? Claro, establezcan estas formas de trabajo, contrato a término fijo, contratos de obra o labor contratada, y específicamente en el contrato a término fijo les indicó que uno lo podía prorrogar. Antes se podía prorrogar indefinidamente en el tiempo el mismo contrato con las mismas condiciones y no había límite de prórrogas. En este gobierno se estableció que estas prórrogas en el contrato a término fijo o en esta reforma laboral, ¿sí? Pues se indicó que máximo esas prórrogas podrían ser por 4 años. Pero uno se dice, ¿cuál es el objetivo real del gobierno para establecer estos contratos a término fijo con un límite a 4 años para luego convertirlos a contrato a término indefinido? En mi criterio, eso es básicamente para fortalecer el ejercicio de otro derecho fundamental en Colombia, que es un saludo a la bandera, que es el ejercicio del derecho a asociación sindical. ¿Por qué lo digo? Si usted revisa o se revisa la normativa interna nuestra, Código Sustantivo del Trabajo, aquellos trabajadores, señor. No, tranquilo, sigue. Aquellos trabajadores que deciden ejercer roles sindicales les dicen, claro, no los vamos a despedir sin permiso, porque el que ejerce un rol sindical pues es un trabajador que se atreve a ir más allá para pelear por sus demás compañeros. Y en Colombia el derecho de asociación sindical es un saludo a la bandera. Si usted revisa el 411, dice, claro, qué lindo tu fuero sindical. Si tienes un contrato a término fijo o tus labores son ocasionales, tu fuero va hasta tu fecha de terminación y no necesito pedir permiso a la autoridad judicial. Situación que no ocurre en los contratos a término indefinido, donde si hay trabajadores, donde todos sean a contrato a término indefinido, pues necesariamente es obligatorio ese permiso judicial. Ahora bien, profesor Alfredo, frente al tema de la jornada de trabajo, es que la jornada de trabajo ya venía en reducción antes de la reforma laboral. Una norma que sale en el 2021 y que empieza su aplicación progresiva en el 2023 y que, digamos, su última aplicación va a ser ahora en el 2025 en junio. Entonces, el asunto es que efectivamente lo que se está tratando es de recuperar unas garantías laborales que ya estaban, como la disminución de la jornada laboral, sin disminución del salario, ¿sí? Como la reducción del concepto de lo que es el trabajo diurno y nocturno. En Colombia es el único país donde la jornada diurna iba de 6 de la mañana a 10 de la noche, una modificación por allá en el gobierno Santos, hasta las 9 de la noche. Ahora la jornada diurna es de 6 a 7, ¿sí? De 7 a 6 nocturna, sin, digamos, disminución de salario, pero pues obviamente con unos recargos si se trabaja en jornada ordinaria nocturna y obviamente jornada extra nocturna. La posibilidad de ampliar la protección de fueros de estabilidad laboral reforzada, donde incluso se les exige a las empresas de que por cada cierto número de trabajadores, el marco es 100, y esa es la línea, 2 por cada 100, de vincular trabajadores en condiciones de disminución física o discapacidad, ¿sí? De, digamos, de alguna forma limitar esa potestad del empleador de terminar los contratos de trabajo
reforzando el ejercicio de un derecho fundamental consagrado en el artículo 29, que es el debido proceso, escucharlo, garantizarle unos días de defensa. O sea, son una serie de garantías que se están extendiendo, todas destinadas a conservar el trabajo, ¿sí? En ese sentido, digamos, la autorización de horas extras en Colombia antes era un drama. Pedir al Ministerio de Trabajo, que es una autoridad administrativa supremamente incompetente en nuestro país, de que a uno le autoricen, digamos, horas extras. Ya eso se eliminó y se trata en este gobierno social de romper esas barreras para que las personas que tengan diferencias puedan acceder a su trabajo y lo conserven, que es lo más importante. Porque todo ser humano que trabaja es un ser humano digno. Perfecto. Arrancamos entonces, Pilar, con la visión de Argentina. Claro que sí, porque la visión de Argentina es totalmente opuesta. Mientras acá el presidente Petro y su gobierno buscan fortalecer la estabilidad en el empleo, de las que nos hablaba hace un momento Gabriel, en Argentina el presidente Milei está buscando apostar por la flexibilidad y la reducción de los costos empresariales, precisamente sabemos todos que en la cadena de producción uno de los costos más importantes es el tema de los pagos a los trabajadores y bueno, y demás emolumentos que se deriven de una relación laboral. Entonces, doctor Carlos, por favor regálenos un contexto para nosotros poder entender un poco también cómo funciona cómo funcionaba el sistema laboral antes de la reforma y cuáles fueron estas situaciones o estas causas para que se decidiera proceder a una reforma de este tipo como la que está implementando el presidente Milei. Bien, Pilar, para que vuestra audiencia entre en situación. Me escuchaba al profesor Gabriel, ¿no es cierto?, que hablaba de derechos humanos laborales, el concepto trabajado aquí en Argentina por juristas. Vuestra Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, toma conceptos de juristas argentinos. Para introducirnos, bien, Gabriel hacía mención al artículo 14 bis de la Constitución Nacional de la Argentina, pilar, en todo lo que es el marco del derecho del trabajo y de la seguridad social, para que vuestra audiencia se ubique, dividido en el derecho individual, derecho colectivo y derecho de la seguridad social. Paradójicamente, reformado e introducido en un gobierno, vamos a llamarle gobierno, de facto, luego de un golpe de Estado, el por entonces presidente Perón. Y ahí, en este raconto que los quiero introducir, nos vamos a la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Este artículo 14 bis introduce los derechos sociales, pionero para Latinoamérica. Nos vamos a la norma del contrato de trabajo 1974, con fuerte tinte, fuerte arraigambre protectorio. En más o en menos norma, acá en Argentina no tenemos un compendio o un código del trabajo. Subsiste la Ley de Contrato de Trabajo como norma general. Vamos a tener diferentes estatutos, producto de las especificidades, como lo tienen ustedes, ejemplo que ya vamos a hablar. El Estatuto de la Construcción, que de ahí se toma este FAL, y en la construcción del Fondo de Cese Laboral. La jurisprudencia, nuestra Corte Suprema y los tribunales inferiores, fueron acomodando esto. Hubo un momento donde se le llamó la primavera laboral, donde hubo muchos fallos a favor de la parte trabajadora en esta relación desigual, ¿no es cierto? No nos vamos a explicar, entre el trabajador y el empleador. Llegamos, previo a estas reformas, ya en el 2015, tenemos un gobierno de tinte más liberal, se modifica la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya ahí son los primeros indicios, podríamos llamarle, o alertas. Se rompe con esta primavera laboral, estos fallos judiciales, y ya la Corte cambia criterios. También lo veía a Gabriel, que hablaba, ¿no es cierto?, de esta relación, lo que acá le llamamos contrato de servicio, o trabajadores encubiertos,
bajo los regímenes de monotributo, rompe con esta tradición, ¿no es cierto?, que venía manteniendo en las Cortes Supremas, y dice, bueno, que ya ahí no hay relación de empleo. La doctrina, la jurisprudencia sale a hablar. Estas son las primeras alertas para que vuestra audiencia se vaya poniendo en situación. Toda reforma viene acompañada, como lo charlábamos previo al inicio, de ciertas doctrinas filosóficas, económicas, que acompañan al gobierno. Naturalmente, en Argentina, ya es conocido, tenemos un gobierno de un tinte más liberal, como ya pasó en la década del 90 en Latinoamérica. Ejemplo, ahora lo está teniendo Chile con su nuevo presidente, Brasil tiene un presidente de tinte más progresista y así, para que la bien se entienda. Como decía Pilar, esta reforma busca siempre pone el pie, el acento, en la parte más débil de la relación y se lo ve a la persona que trabaja como un costo. En esta cadena de producción se la ve como un costo. Diciembre del 2023 tenemos un antecedente, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, donde se busca reformar o legislar a través de este decreto de necesidad de urgencia la ley de contrato de trabajo. Se interponen amparos, hay criterios acá ya jurídicos diferentes, algunos tribunales lo toman con vigencia, otros no, algunos dicen que es erga omnes, otro para solo quien lo aplica. Llegamos a junio-julio del 2024 con la ley de reforma laboral, la 27742, para que después la busquen, donde primero hacen la reforma, pero yo creo que ven que se están quedando corta, y luego sale en marzo de este año la famosa ley de modernización laboral 27802, que es la que hoy nos ocupa acá. O sea que hoy en Argentina tenemos 27744, para que nos ubiquemos, digamos, en el marco legal, DNU 70-2023, 27742 y 27802. ¿Bien? Así la audiencia se ubica. Bien. Un poco también para ubicar, profe Carlos, que para explicarle acá también un poco qué es el DNU, porque entiendo ahora que es... bueno, ahora, ok, sí. Ahora les quería dar el contexto de cómo llegamos hasta este momento, y para que, bueno, yo sé que después todos van a terminar el programa y van a seguir corriendo a ver estas normas. Bien, DNU es un decreto de necesidad y urgencia, donde primero en lo personal no entiendo dónde está la necesidad y dónde está la urgencia, y así hay, lo dicen algunos tribunales, ¿no es cierto?, donde se busca esta modificación a la ley de contrato de trabajo, esta norma general en nuestro país. Se busca esta modificación, las centrales obreras, o sea, los sindicatos, empiezan a interponer acciones judiciales, amparos. Así también acá en Colombia los amparos se llaman tutelas. De pronto para darle contexto también a las personas que están conectadas de acá, entonces se llaman tutelas, y el DNU, digamos que sería como acá los decretos de emergencia económica, más o menos. Entonces, para explicar a nuestra audiencia un poco. En las facultades que tiene el Poder Ejecutivo está establecido esto en las emergencias económicas. Bien, lo mismo pasó en materia previsional en algún momento, que, repito, para mí son legislaciones encubiertas, que se trata de legislar a través de estos DNU. Tal cual. Hubo tribunales, cámaras, digamos, tribunales inferiores, que hicieron lugar a estos amparos. Se va recurriendo desde el gobierno nacional. Aún la Corte 2023 no ha decidido, en más en menos que ha dicho nuestra Corte Suprema, los problemas de la política los resuelve la política. No, más o menos para que lo traduzca y lo entienda, lo traduzca así lo entiende la audiencia. Quedó nuestra ley de contrato de trabajo a los estudiantes en la práctica jurídica, al menos en el ámbito territorial donde uno está, aplicábamos la ley de contrato de trabajo 2744. Viene junio-julio de 2024 esta reforma laboral 27742, que honestamente de reforma siempre, la crítica es que se van quedando cortas y buscan ajustar siempre hacia esto en la contraposición de la reforma que tienen ustedes, hacia el lado más débil. ¿Por qué? Porque siempre ven al trabajador como un costo, como el gran costo, y supongo que yo, como no deben estar exentos ustedes,
Acá el mayor costo es el tributario, la carga que tiene, y el pequeño y mediano aporta, contribuye como el grande. Bien, de la 27742 pasamos a esta, la 27802, que, a ver, de modernización no tiene absolutamente nada, es totalmente aberrante. Voy a empezar primero por lo que encontré a favor, que escuchaba el otro día, estaba en una charla y compartía. Ya de la 27742, por ejemplo, eliminaba la sanción que el juez podía poner cuando el trabajador no se le entregaba la documentación laboral. Terminaba la relación de trabajo y acá en Argentina, artículo 80, ley de contrato, le decía al empleador, tiene tanto plazo para entregarle la documentación laboral, lo que el trabajador acredita, yo trabajé tantos años de aporte, esta es mi especialidad y demás. Bueno, eso 27742 lo elimina. Favor, sí, para mí un punto a favor. Hoy con todos los medios tecnológicos podemos tener acceso a eso. También escuchaba los otros días una charla en nuestro país, el tema de lo que es la jornada parcial. Nosotros tenemos una jornada de 48 horas semanales. En la jornada parcial no se permitía hacer horas extra. En los hechos ya se venía dando esto de jornada parcial y hacer horas extra. Se abonaban fuera de lo que es la registración. Hablo de estos dos puntos a favor. Ahora bien, vamos a lo que uno ve en contra, pero más allá de esta antesala, que les quise poner, de esta doctrina económica, filosófica que hoy tiene nuestro país, yo creo que esto es totalmente objetivo y nos desprendemos de cualquier visión o sesgo, ¿no es cierto?, político. No es bueno, no es una buena, de reforma no tiene nada, de modernización menos, ya lo vamos a tratar si quieren. Todo lo moderno no lo toca, va a reducir costos y mirando siempre a una sola parte de la relación, al trabajador. A modo de ejemplo, en esta reducción de costos, la indemnización se puede pagar en cuotas, se cuotifica para que la audiencia lo entienda. Así como yo voy a un supermercado, ustedes también tienen tarjeta de crédito, compro mi compra en 3, 4, 6 cuotas, hoy la indemnización del trabajador, terminé mi contratación laboral, me despidieron sin causa, la puedo abonar yo empleador en 6 o en 12 cuotas, con un pequeño índice de actualización, un interés que no se condice con lo que es la realidad económica. Bien, ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Para la profesión, para el litigante, el abogado litigante, habla de la responsabilidad solidaria en costas y costos. Cuando, a ver, ejemplo, usted mal plantea una demanda, hay un excesivo reclamo en la cuantificación de la demanda, etc. En esto, rápidamente, ya está saliendo material de doctrina, y ya hay jurisprudencia, rápidamente otra vez, digamos, en esto creo que han actuado bien los trabajadores, las centrales obreras, rápidamente acudieron a la justicia. Okay. Se están dictando ya las inconstitucionalidades de esto que le estoy diciendo. El trabajador tiene que soportar con su indemnización, voy tratando de decirlo coloquialmente, con su indemnización, el peso de la inflación y demás. Entonces ya la justicia por lo menos está sacando las inconstitucionalidades de estos artículos que son los más palmarios, los más notorios, los más evidentes, que no afectan a la ley de contrato en sí, afectan a todo el sistema, todo el andamiaje normativo, desde los principios, y no nos olvidemos que Argentina, hasta ahora, es miembro de la OIT. De la OIT. Y tenemos convenios ratificados. Por lo tanto, son leyes, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hace un rato hablábamos, después también lo vamos a desarrollar, lo que es el principio de progresividad. No me quiero extender mucho. Esto es la antesala, digamos, la introducción a lo que sería hoy la reforma en la República Argentina. Profe, ¿y cuáles son esos puntos específicos en los que consideras que hay ese quiebre o esa
esa inviabilidad constitucional de la reforma, porque entiendo que hay varios, pero hay unos que son, digamos, más relevantes o más incisivos que otros. Entonces, cuéntanos cuáles son esos puntos de la reforma que son banderas del presidente Milei, pero que tienen bastante polémica, por decirlo así, sobre todo en estrados judiciales. También un poco cuéntanos cómo es el control de constitucionalidad que hace la Corte Suprema de allá, si es previo o es posterior, si es previo, quiero decir, antes de la expedición de la ley, o si es posterior de manera rogada, es decir, a través de acción judicial. Un poco también para entender, porque claramente pues la liquidación de un trabajador no tiene otro propósito más que el que permitirle sobrevivir mientras vuelve a engancharse, ¿no? A entrar en el mundo laboral, pero si se la dividen a cuotas, pues es evidente la inconstitucionalidad. Pero hay otros puntos adicionales también, además relacionados con los derechos colectivos, con el tema de asociación sindical, bueno, entonces cuéntanos un poco también sobre esos puntos, por favor. Bien, bueno, partimos, como le dijimos al principio, de que se le ve al trabajador como un recurso, un mero recurso, se lo deshumaniza, se sale todo esquema de dignidad humana, reitero, a verlo como una mera mercancía más, o un recurso, vamos a llamarle así, en esta cadena de producción, como decía. Primer punto, controvertido. Ya les dije recién, este pago en cuota, esta cuotificación que se le da al empleador, ya la jurisprudencia ha dicho es inconstitucional. Bien, también otro de los puntos donde ya salieron constitucionalidades, recién veía aquí en una cámara de una ciudad cerca de Villa María que ha unificado su criterio, también la jurisprudencia en el país, digamos, cada jurisdicción, cada provincia, creo que allá ustedes le dicen estado, cada provincia más la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, capital federal, fijaba sus tasas de interés. Provincia de Córdoba, donde yo vivo, tenía su tasa de interés por criterios jurisprudenciales. Esta ley modificada hoy dice el país tiene una sola tasa de interés. Naturalmente, siempre intereses que van muy, muy por detrás de lo que es la inflación real. También ya han salido las inconstitucionalidades en este punto. Intereses que desde la vigencia 6 de marzo en adelante, se calculan de una forma y desde el 6 de marzo hacia atrás se calculan de otra manera. A modo de ejemplo, la Cámara esta que le estoy mencionando, que es de Villa María, ha unificado el criterio. En esto también de mirar y esta desproporción de decir por qué vamos a el crédito laboral en expectativa es exactamente el mismo, el que yo tenía previo al 6 de marzo o posterior ahora al 6 de marzo. También salió la inconstitucionalidad. En cuanto al control constitucional en nuestro país, debe ser presentado por la parte afectada, por la parte que se siente agraviada, vamos a llamarle, hace su presentación ante la justicia. No es previo o no puede, a lo que es la salida de la legislación. Hablabas también, Pilar, de lo que es el derecho colectivo. También se modifica. Derecho colectivo que yo creo que sí, el sistema colectivo de nuestro país requiere una modificación, sí. Ya la OIT ha hecho varias observaciones a nuestro país en materia de libertad sindical, ya sea hacia afuera de los sindicatos y hacia dentro de los sindicatos. Pero ahora la mayor reforma de esta ley trata, acá teníamos sindicato por actividad. Bien, ejemplo, la construcción, ferroviarios, mecánicos, comercio, y así podríamos seguir. Por cada actividad había un sindicato. Hoy da la posibilidad esta norma de que se creen los sindicatos por empresa. Y le otorga a su vez también
el poder vamos a llamarle el poder de representación o la representación gremial también, aquel que no nuclea a la mayoría de los trabajadores. Ejemplo, para que la audiencia lo entienda, tenemos hoy nuestro actual sindicato de comercio, pero mañana nos juntamos 10 trabajadores de comercio y podemos crear otro sindicato. Sindicato de Comercio A, el que tiene la personería gremial, que le llamamos en la República Argentina, Sindicato B. Este sindicato que tenía anterior a la reforma cierta representatividad, que se llama simplemente inscripto aquí en Argentina, hoy va a tener la misma representación sindical que este, que es el que tiene la mayoría de los trabajadores afiliados. Y así también lo escuchaba un experto en la charla esta que le comentaba, en este sindicato en esta formación de sindicatos de empresa, lo peligroso es que justamente puede llegar a desnaturalizar la función del trabajador agremiado sindicalizado y que el objetivo sea solamente sindicalizarse o agremiarse por la tutela gremial. A su vez, imagínense la fuerza de poder en la negociación cuando yo, empleador, negocio con 10 sindicatos a la vez. No es lo mismo negociar con uno que con 10 a la vez. Eso en cuanto a los sindicatos. Otro punto de esta reforma que ya se dio en los años 90, también lo escuchaba a Gabriel. Acá las estadísticas no indican que con reforma, y esto es objetivo, es real, que con reformas de por medio, luego crezca el empleo, y por sobre todo el empleo registrado. Absolutamente falaz, esto es una falacia. Es más, hoy en Argentina hay un gran problema de desempleo, de desocupación. Ya se dio en los 90 esta flexibilización laboral, volvemos ahora. ¿Qué es lo que se le dice al empleador? Te voy a condonar, no te voy a cobrar las multas. Se regían en nuestro país por 2 leyes, 2403 y 25323. Ya la reforma 27742 del 2024 trata esto. Bien, hoy la realidad es, tenés un trabajador no registrado o en negro, como se le dice aquí de manera coloquial. ¿Cuál es la sanción? Normativamente, norma laboral, no existe absolutamente nada, no hay sanción. Con buen criterio, los jueces, a planteamiento de parte, se han ido al derecho común, al derecho civil, al daño y perjuicio. Por lo tanto, que si buscaban, que ya hay fallos también en ese sentido, si buscaban que el empleador no pagara absolutamente nada, todo lo contrario. También escuchaba en estos días, acá en Argentina se le habla, tal vez ustedes tengan terminología similar, de la industria del juicio. Yo cuando me dicen eso, yo les digo, miren, en mi caso particular, además de ser docente en las universidades, litigo, ejerzo la profesión de manera liberal. Asesoro, oriento, ya sea el sector empresarial, empleador, y el sector de trabajadores. Ningún empleador que tiene un trabajador que rinde, que le sirve, que lo forma, lo quiere despedir, producto de todo lo que invirtió en ese trabajador para poder formarlo. Y ningún trabajador reclama porque sí o porque se le ocurrió. En esto voy a desmitificar lo que es esta famosa industria del juicio que se llama en la República Argentina. Y si no querían que hubiera juicio, pues todo lo contrario, va a haber muchísimos más juicios, porque esta ley se promulgó el 6 de marzo, y yo creo que a las horas nomás ya se estaban presentando estas tutelas, estas acciones de tutela que tienen ustedes. Bien, me iba esto. En cuanto a lo que es la pyme, son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, se estas multas por tener trabajadores no registrados. O sea que no se creó trabajo genuino, por más que no existen estas multas. También viene a contramano esto ya es otra discusión y daría para todo el programa, de la clase dirigencial empresarial en Argentina, y que no tenemos, a lo mejor les puede pasar a ustedes también, una cultura de registrar a los trabajadores.
acá la cultura en el país es más bien de tratar de evadir. Esto me hago responsable, ¿cierto? De lo que digo. Definitivamente muchos aspectos muy disímiles entre ambos países, cuestiones que acá creo que serían impensables, como por ejemplo precisamente lo que hablabas ahora. Aquí sí se pueden crear sindicatos al interior de una empresa, pues varios, pero uno de los aspectos de la reforma en Argentina es que el hacer lo que aquí llamamos paros, allá bloqueos, genera multa, genera sanción. Acá pues sería algo que sería de mucha discusión por el tema del derecho a la protesta social. En fin, hay un montón de aristas y de aspectos propios de ambas reformas que si se contraponen en ejercicio de esta comparación, pues claramente serían polos opuestos porque vienen de vertientes ideológicas distintas y porque además la intención de cada uno de esos programas de reforma pues va precisamente dirigida a fortalecer un punto distinto, un punto contrario de la relación laboral. Doctor Alfredo, no sé si tú quieras intervenir, de pronto hacer las conclusiones. Ya vamos terminando con nuestro programa esta tarde. Lástima que no tengamos más tiempo para abordar este tema tan complejo, tan amplio. No, muchas gracias, profesor Carlos. Pues allí también al profesor Gabriel. Básicamente con base en esta presentación que hace el profesor Carlos, profesor Gabriel, me gustaría conocer desde su punto de vista pues esa comparación, la opinión que usted tiene de lo visto en Argentina y luego de esa postura que plantearía el profesor Gabriel Realpe también, que el profesor Carlos pues nos diga también la visión que él tiene, la forma en cómo los argentinos nos están viendo a nosotros los colombianos con nuestra reforma. Profesor Gabriel, ¿nos escucha? Sí, señor, lo estoy escuchando. A ver, lo que pasa es que pues todo se puede resumir, profesor Alfredo, desde el punto de vista de la productividad de un país, ¿sí o no? Para nadie es un secreto, ¿sí?, que básicamente esta discusión de los derechos laborales, de los derechos de la seguridad social, de la irrenunciabilidad, de la progresividad, de los derechos sindicales, son muy propios de la cultura occidental, y eso no tenemos que discutirlos, ¿sí? Pero si nosotros miramos el país estrella de la cultura occidental, que son los Estados Unidos, allá no existen esas garantías, porque terminan siendo, digamos, poderes económicos que tienen una flexibilización laboral muy amplia, ¿sí? Si miramos China, que es la fábrica del mundo, la pregunta del millón es ¿por qué China y por qué toda la parte asiática son productores del mundo? Pues porque los costos laborales son bajos, adicional a otras medidas que esos gobiernos han tomado, ¿no? Han invertido mucho en vías, en puertos, en comercio. Profesor Alfredo, usted que sabe tanto de China y porque lo veo sus publicaciones, la ruta de la seda, ¿sí? Entonces, eso impacta también en los temas de productividad de un país. Y para nadie es un secreto que nosotros estamos insertados en el tema de la globalización, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No quiero que se me malinterprete con lo que estoy diciendo, y mucho menos que es que las empresas no producen porque pagan derechos laborales. No, yo creo que el análisis desde el punto de vista de los derechos laborales también tiene que realizarse frente a los otros factores que impactan a las empresas y que no les permiten ser más productivas. Por ejemplo, en Colombia tenemos un problema terrible, la burocracia. La burocracia, y súmele a eso la corrupción. Aquí en nuestra región, ¿cuánto no ha ocurrido que quieren llegar a empresas y el político de turno le pide el serrucho a ver cuánto le van a dar a ver si usted le genera una zona de producción? Es que eso es lo que nos tiene atrasados. Yo creo que la politiquería que en algunos de nuestros escenarios nos caracteriza también no permite que los empresarios puedan surgir, ¿sí? Ajá. ¿Qué es lo que se busca, digamos, comparativamente con nuestras culturas, tanto la argentina como la nuestra, la colombiana? Claramente, pues uno observa, y con el respeto, profesor, aunque no sé cuál es su posición política, pues el presidente Milei se caracteriza porque le gusta hacer show mediático, ¿no? Grita y ruge, porque es un león, dicen redes sociales, ¿no? Así se presenta, ¿sí o no? Es el único león de Sudamérica
que apoya la guerra allá en Irán. El único. Imagínense esa desfachatez. Cuando no se dan cuenta que esa guerra impacta absolutamente todo en el mundo. Va a aumentar la gasolina, hay insuficiencia de los productos agrícolas, me refiero a los abonos y toda esta industria, todo se va a impactar. Y entonces, y aquí estábamos en la misma línea, ¿sí? Considero que estos cambios laborales en Colombia particularmente se pueden dar, sí, si se cambia la mentalidad tanto de las empresas como de los trabajadores. Los trabajadores, en nuestro caso colombiano, donde hay reducción de jornada, ¿sí? Donde hay unas mayores garantías, una mayor estabilidad, deben meterse el chip que tienen que ser más productivos. Pero insisto, no quiere decir ese término que utilizan de que pónganse en la camiseta. Eso es explotación, que es diferente. Eso no lo estoy diciendo. Aquí confunden lo uno con lo otro. Pero nosotros sí podemos ser más productivos. Precisamente hoy estamos hablando con unos compañeros que estamos almorzando en temas varios, y esas figuras del teletrabajo mejoran mucho las finanzas de las empresas porque ya se pierde la concepción de que es que uno trabaja, no tiene que estar en un lugar físico para que el empleador lo esté viendo. Esa no es la forma de trabajo. Y ese aumento de productividad debe estar concatenado con otro principio nuestro en Colombia, la capacitación y el adiestramiento. Si los empresarios toman medidas de capacitación para mejorar las competencias de sus trabajadores, claramente van a producir más. Eso es una realidad. Y creo que nos debemos enfocar en ese sentido. Muy bien, profesor Gabriel. Profesor Carlos, ¿cómo nos ven desde Argentina con esa reforma? Bien, bueno, miren, desde Argentina siempre tenemos un gran aprecio por vuestro país. Somos países hermanos, salvo en el fútbol, tenemos un gran aprecio. Bien, pero con la reforma, en lo particular, miren, estudio, leo mucho. Ustedes tienen un tribunal constitucional muy importante, creo que lo que es para Latinoamérica, leo mucho su jurisprudencia, la cita 1. En cuanto a la reforma, comparto con lo que decía Gabriel, la miramos tal vez con un tinte de nostalgia. No tenemos que ser ingenuos, y detrás de cada reforma, yo me anticipé diciéndolo al principio, hay una ideología, una matriz doctrinaria, filosófica, económica y política detrás de esta reforma. Naturalmente son disidentes o van a contrapunto entre lo que es Colombia y Argentina. Nos olvidamos del principio de progresividad, de modernización no tenemos absolutamente nada. Yo creo que ustedes tienen una buena reforma, tratan lo que son los trabajadores y estas nuevas tecnologías. Acá los excluimos directamente del derecho del trabajo y los llevamos a una relación privada, lo que es el derecho civil, expresamente lo dice la ley de contrato ahora. Con los colegas, yo previo a charlar con colegas por esta charla, este encuentro que teníamos hoy, analizábamos la reforma de usted y le veíamos esto con un tinte de nostalgia, un dejo de nostalgia, pero bueno, también está esto, lo comparto lo que dice Gabriel. Tenemos posiciones filosóficas, políticas hoy encontradas, por lo tanto, las normas que vamos a tener también van a ser encontradas. ¿Hace falta modernizar? Sí, hace falta modernizar, yo creo que es el trabajo. No podemos seguir estando, en nuestro caso, con una norma que viene del año 74. ¿Era esta la modernización que necesitábamos? No, no era esta la modernización que necesitábamos o que queríamos. Como dice Gabriel, esto tienen que ponerse de acuerdo sectores trabajadores, sectores empresarios. Ajá. El modelo sindical que tenemos no es malo, ajá, pero sí hay que hacer la crítica de los dirigentes sindicales. Comparto lo que dice Gabriel en cuanto a la corrupción y demás. Pero bueno, todo forma parte, y ahí termino, Alfredo, todo forma parte de la visión humana que tiene este modelo de la persona. Vamos hacia el individualismo, hacia el salvo. Muy bien. Bueno, profesor Carlos, muchas gracias. De verdad, profesor Gabriel, estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro programa. Ustedes, amables oyentes, nuestros oyentes de la Radio Universidad Surcolombiana, quienes nos están viendo en OPA Noticias, en esta transmisión en vivo en Facebook Live, y las personas que nos siguen en los distintos medios de comunicación de OPA Noticias, del Grupo Empresarial también, y por supuesto de la Universidad Surcolombiana, pues tuvieron la posibilidad de conocer estos dos contrastes, una reforma laboral progresista, una reforma laboral que garantiza los derechos de los estudiantes del SENA, que disminuye la jornada laboral,
que garantiza la estabilidad, por supuesto, laboral de muchos trabajadores y que plantea pues un sinnúmero de temas que habían sido discutidos durante largo tiempo y que ayudan a que las cosas, por supuesto, mejoren en pro y en beneficio de los trabajadores. Y en Argentina, pues obviamente lo decía muy bien el profesor Carlos, existe pues una regresividad de los derechos, una precarización de la jornada laboral, se amplía la jornada laboral incluso a 12 horas, nosotros la tenemos a 8. Esas diferencias pues muestran pues un sesgo ideológico, político, que es muy característico de Javier Milei, y están ustedes allí, en esa visión y en esa posibilidad de seguir analizando a partir de estos programas que tienen esa finalidad. De verdad, profesora Pilar, profesor Carlos, profesor Gabriel, muchas gracias por haber participado en el programa, por este ejercicio académico, y nos vemos en otros 15 días en un nuevo programa de Diálogos con el Mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos atentos a futuras intervenciones. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias también para todos. Una feliz tarde y a todos nuestros oyentes, nuestra audiencia. Muchas gracias también por seguirnos, por conectarse y por compartir estas entrevistas que enriquecen, por supuesto, el ambiente académico que es propio de las universidades. Muchas gracias para todos. Una feliz tarde. Muchos éxitos. Buenas